Sean bienvenidos, hermanos, cada uno. Qué bueno estar aquí, ¿verdad? Amén. Muy bien. Solo para recordar los líderes, al final tenemos una reunión, ¿verdad? Hoy, para planear algunas cosas, así que invitamos a todos los líderes. Y recuerda que cada domingo por la mañana pues hay un cafecito, y para que todos los que gusten llegar temprano, tener un café ahí, un tiempo para estar listos y bien despiertos. También hoy, este día, vamos a compartir la palabra del Señor con respecto a lo que nuestro pastor ha estado hablando y compartiendo, y me pidió que siguiera compartiendo lo mismo respecto de la iglesia, ¿no? Hemos visto ya algunos mensajes, algunas predicaciones acerca de esto. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo nace la iglesia? ¿Verdad? Pero en esta hora vamos a comenzar, y yo quiero invitarle a que con esa disponibilidad que usted y yo tenemos para escuchar la palabra del Señor y aprender un poco más cada día, ¿verdad? Porque cada día nosotros debemos de ir como la luz de la aurora, dice la Escritura, ¿cierto? Que va en aumento, en aumento. Así que hasta que el día es perfecto. Y usted y yo cada día debemos de ir en aumento y en aumento también. Así que yo quiero invitarle a que hagamos una oración. Piense por un momento, ¿qué es la iglesia para usted? Para usted. ¿Cómo podría definir, si alguien le preguntara allá afuera, qué es la iglesia? Y yo quiero comenzar con eso, con esa pregunta. ¿Qué es la iglesia? Pero también otra pregunta importante, ¿qué cosa no es la iglesia? Porque la iglesia la hemos reducido, hablando en términos generales, a cosas que no es iglesia. Amén. Así que piense para ustedes, si le preguntaran, si alguien le hiciera una entrevista, por ejemplo, y va a salir en Facebook, en YouTube, ¿verdad? En CNN, va a salir 45 o 48, y le preguntaran, ¿qué es para usted la iglesia? ¿O qué cosa no es iglesia? Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia, tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, que siempre nos guía a toda verdad, dándote honra y gloria, confiando en que cada día tú nos estás llevando, Señor, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por la iglesia que se reúne, Señor, en cada uno de los lugares asignados para ser edificados según tu propósito. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Así que ¿qué es la iglesia? Hemos estado escuchando, ¿verdad? Hemos oído que la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Amén? ¿Qué más? La iglesia es ¿qué? La esposa, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? La iglesia es la familia de Dios, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. También la iglesia es ¿qué? ¿Alguien más? A ver. Edificio de Dios, ¿verdad? Es templo de Dios, morada de Dios. Y podemos seguir con muchos términos como podemos definir la iglesia, ¿verdad? Así que, pero si estamos hablando de qué es la iglesia, que la iglesia es morada de Dios, es templo de Dios, edificio de Dios, columna y baluarte de la verdad, es familia de Dios, casa de Dios, es la esposa. ¿Dónde se reúne la iglesia? ¿Dónde aparece la iglesia? ¿Dónde esa iglesia habita? Entonces, es la primera pregunta que nosotros debemos de empezar a analizar, porque sabe que desde el principio, desde el inicio, Dios en su propósito creó al hombre para morar con él y dentro de él. ¿Okay? Dios no creó un lugar para morar ahí desde el inicio. Dios creó al hombre para tener comunión y relación con él en todo tiempo
en todo momento y en todo lugar que el hombre esté. Así es. No se trata que donde Dios está, ahí va a estar, sino donde quiera que está el hombre, ahí Dios puede estar con él, porque Dios es omnipresente. Sí. Así que, y esto lo vemos, esa comunión, que comienza desde el huerto del Edén. En ese lugar había una comunión plena, pero no era un lugar físico. En ese lugar, Adán y Eva tenían una comunión con Dios 24 horas al día, 7 días de la semana, en todo momento. O sea, era una comunión plena, completa, desde ese inicio. Entonces, ahora que Cristo ha venido a morar en nuestros corazones, el hecho o el propósito no es regresarnos ni siquiera a la comunión que tenía Adán, sino mucho mejor todavía en Cristo, en el Espíritu, porque la Escritura dice que Adán y Eva recibieron el soplo de vida de Dios, ¿verdad? El aliento. Mire, cuando usted y yo le hacemos así, bueno, mayormente no le haga en la mañana, cuando se acaba de levantar, que se va a despertar más rápido. Pero solo es el aliento, ¿no? Solo es el aliento. Adán recibió el aliento de vida y fueron almas vivientes, alma viviente por el aliento nada más de vida. Pero hoy en día en Cristo, usted y yo somos espíritu vivificante por el Espíritu Santo de Dios que ha venido a morar en nuestros corazones. Por eso es que ellos tenían el aliento de Dios, tenían una comunión con Dios ahí. Pero ¿sabe? Que después del pecado, cuando entró en el hombre, a partir de ahí en adelante, ese lugar de comunión plena en todo lugar ya no lo tenían. Había una necesidad de ellos de adorar a Dios, pero como ya no había una relación íntima, personal dentro de ellos, ahora tenían que buscarlo fuera de ellos. ¿Recuerda cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios? Ahora tienen temor y la escuchan fuera de ellos y les produce temor en su corazón. Lo mismo ocurre cuando empiezan a adorar. Vemos a Caín y Abel, ¿verdad? Lo primero que registra la Biblia, que empiezan ellos a adorar a Dios en un lugar físico. Caín, dice la Escritura, dice que trajo del fruto de la tierra, ¿cierto? Trajo una ofrenda para Jehová. Y Abel trajo de lo mejor de las ovejas. De hecho, Abel cuidaba ovejas, dicho de paso nada más, en aquel tiempo no comían carne. Y entonces, ¿por qué él cuidaba ovejas? Bueno, para ofrecer únicamente para Dios. Y de lo mejor de las ovejas trajo para ofrecer a Dios. Pero ese lugar de adoración era un lugar físico, ¿verdad? Diga conmigo, un lugar físico. Diga conmigo, un lugar de adoración físico. Y ahí comenzó Caín, comenzó Abel. De ahí en adelante, hermano, tenemos a Abraham. Cuando Abraham sale de su tierra y empieza a adorar a Dios, y comienza a edificar altares. ¿Sí? Donde quiera que iba y se movía, adoraba a Dios y edificaba un altar a Jehová. ¿Verdad que sí? Y entonces comenzamos a ver poco a poco que el hombre tiene necesidad de adorar a Dios en un lugar físico. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no moraba completa y directamente en su corazón plenamente en todo momento. Por eso tenía necesidad de recurrir a un lugar. Después Isaac, Jacob y todos los demás siguieron adorando a Dios en altares, en lugares físicos, hasta que llegamos a Moisés. Ahora vemos a Moisés donde Dios le ordena construir un tabernáculo, pero era un tabernáculo, el tabernáculo de reunión era movible. ¿Se acuerdan? Sí. Empezamos a ver que aquella sombra va tomando figura. ¿Ha visto usted cuando usted está de repente apenas saliendo el sol y se empieza a ver su figura, su sombra, y poco a poco se va notando más? ¿Sí? Toda aquella sombra, porque todo esto, acuérdense del Antiguo Testamento, era sombra y figura de lo verdadero, ¿cierto? Entonces, aquellos lugares físicos también eran un lugar, una sombra y figura.
de lo verdadero, de la morada de Dios. Entonces, ellos comenzaron a adorar en una ofrenda de sacrificio, en altar de sacrificio. Ahora Moisés en un tabernáculo que se movía de un lado para otro, llevado por los levitas. Después construyen el templo, viene Salomón y construye un templo, una casa para Dios, ¿verdad? Un edificio, una casa, un templo para Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí. Pero mire, todo eso era sombra y figura. Quiero que mantenga bien esto en mente. Es bien básico, es bien simple, yo sé lo que va a escuchar hoy. Pero algo que quedaba en mi mente mientras yo estaba analizando, estudiando esto, es que nos hemos quedado atorados en el tiempo avanzado. Ha venido Jesucristo hace más de 2000 años. Y ahora Él ha venido a traer la presencia de Dios, pero ya no en un lugar físico, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Y nos hemos quedado con la sombra y la figura. Y le hemos dado más importancia a la sombra y la figura. ¿Por qué? Porque posiblemente, incluyéndome yo primero, no hemos entendido muy claro el concepto de lo que es iglesia. Porque es el tema que ha estado desarrollando nuestro pastor. Entonces, vemos que va tomando figura esa sombra. Ahora el tabernáculo ya no es tabernáculo, ya no es un lugar movible, ahora es un lugar estable, es el templo que construye Salomón. Es destruido por los babilónicos y después es reedificado, ¿cierto? Por Nehemías y los demás constructores y lo vuelven a reconstruir. Entonces, ¿qué cosa no es iglesia? ¿Qué cosa no es iglesia? Hay muchas cosas que podríamos decir qué cosa no es iglesia que se está haciendo hoy en día. Yo sé que muchos de ustedes saben a qué nos referimos, ¿verdad? Lugares de distracción, lugares de, ¿qué podemos decir? De diversión, ¿de qué más? Entretenimiento, ¿qué más? De negocio, no sé, muchas cosas, ¿no? Hay de todo, lo que usted le quiera poner. Pero simple y sencillo, práctico, ¿qué cosa no es iglesia? Iglesia no es un edificio o un lugar físico donde se reúne la gente semanalmente. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Iglesia no es un edificio, un lugar físico donde se reúne la gente semanalmente. Esto no es iglesia. La iglesia es usted y yo. Esto no es iglesia. Yo sé que es bien básico, bien simple. Todos pueden decir, pues eso lo hemos oído toda la vida. Pero el concepto posiblemente no lo hemos asimilado y no lo hemos vivido como lo que realmente es. Entonces, ¿qué es iglesia? Si eso no es iglesia donde se reúne la gente semanalmente, porque eso ocurría aún en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? En el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto había un lugar físico, había un sacerdocio, venía el pueblo se reunía para escuchar, ¿verdad? Y ver al sacerdote y al sumo sacerdote oficiar el sacrificio a Dios por el pecado del pueblo. Se iban a sus casas y después, el siguiente día de reunión, venían otra vez a esa ceremonia, a ese rito. ¿Verdad que sí? Entonces constantemente había un sistema de reunión. Había un lugar físico, había un horario, había un día, domingo, el día que fuera. Pero ve, si usted se pone a analizar, parece ser que caímos en el mismo sistema. Yo no estoy diciendo que no se necesita, que no necesitamos reunir, no, ahorita vamos a aclarar eso, por qué nos reunimos y debemos de reunirnos. Pero la iglesia, si no es como esas reuniones del Antiguo Pacto, eso era solamente una sombra y figura del verdadero templo de Dios, donde Dios ahora, en aquel tiempo, ¿verdad? Era esporádicamente y de vez en cuando la presencia de Dios bajaba, ¿verdad? Como por ejemplo cuando Zacarías entra al templo oficial, el padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Y se le aparece un ángel de Dios, una revelación, le dice: va a tener un hijo, se va a llamar Juan y será grande entre los hombres y todo aquello. Entonces la presencia de Dios venía de vez en cuando, esporádicamente, ¿verdad? A ciertos hombres. Entonces, todo eso era sombra
sobrefigura de lo que había de venir para el tiempo presente, porque Dios, escuche, la Escritura dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿cierto? Ahora su presencia la movió al corazón de su iglesia para que habite 24 horas al día, 7 días de la semana, en todo tiempo y en todo lugar. Así que, donde quiera que está, ¿cuántos son iglesias? Usted está en Cristo, la presencia de Dios, entonces se movió no para que esté ahí de vez en cuando, no para que venga. Y todavía mucha gente lo tiene como sobrefigura. Ay, hermano, es que si usted supiera cuando de repente viene y baja la presencia de Dios en mi vida, y entonces cuando no viene, no está. Entonces están todavía operando, pensando con, ¿verdad?, mentalidad del antiguo pacto. Yo le pregunté, hay algunos compañeros, hay un compañero de trabajo, le dije, oye, ¿qué es para ti la iglesia? Oh, no, me dijo, es algo especial, de verdad. Dice, es que cuando yo entro a ese lugar, nomás cuando entro ahí, está el lugar, están todos ahí cantando, siento bien chévere, bien bonito, siento una paz que, dice, ni me quiero ir a esto. Y se acaba y sentí bien bonito y hasta hubiera querido que hubiera seguido aquello. Ya no. ¿Se da cuenta? Entonces tienen que esperar domingo tras domingo a que vuelva a ocurrir aquello, ¿verdad? Yo no estoy diciendo ni relajando, hermano, lo que usted y yo sentimos, experimentamos, oímos y somos edificados en el lugar de reunión. No. Lo que estoy diciendo es que lo que se ha convertido para la mayoría, para mucha gente, el concepto de iglesia es otra vez el mismo concepto del Antiguo Testamento, un lugar de reunión, ¿verdad?, físico al que tenemos que esperar un día, un horario, para volver otra vez a la presencia de Dios. ¿Verdad que es simple y básico esto? Sí, sencillo, lo entendemos. Pero aquí es donde yo quiero llegar al punto. Es que si estamos esperando a que eso ocurra cada vez, cada domingo, entonces no hemos entendido el concepto de iglesia. No hemos entendido que la presencia de Dios ahora se mueve en nosotros, dentro de nosotros y entre nosotros en todo momento. Hermano, aún en lo más simple. Ayer comentaba con un hermano, estábamos platicando y llegábamos al punto, a la conclusión de que realmente Dios habita en medio de su pueblo, en medio de nosotros en todo momento. Aún en la plática más simple, es que todo es el mover del Espíritu Santo entre nosotros. Y en todo momento que estamos hablando y edificándonos, y estamos ahí conversando de la palabra del Señor, podemos estar ahí en medio, y Dios está en medio nuestro, ¿cierto? Y no tenemos que estar en un momento donde tengamos que estar, reunidos para tener una temática. Ese es el concepto de iglesia, donde quiera que se reunían los creyentes. Por eso es que ese sistema religioso del antiguo pacto tenía que desaparecer para que la vida, el poder del Espíritu de Dios se manifestara en la iglesia en todo momento. Ese es el deseo de Dios desde el principio. Ese es el propósito, plan de Dios. Por eso Adán y Eva. ¿A qué iglesia iba Adán y Eva? Tenían comunión en todo tiempo, ¿verdad? Esa es la escritura que venía Dios y se paseaba la luz del día en el huerto. ¿A qué iglesia asistían ellos? A ninguna. Asistían solamente 24/7 de la presencia de Dios. Y Dios no nos quiere llevar de regreso a la experiencia que tenía Adán y Eva, sino mucho mejor. Una experiencia en el Espíritu con Dios, ¿cierto? Bueno, aquí sí vamos a empezar a leer con esa introducción, Mateo 24. Mateo 24, versículo 1 y 2. Si usted revisa los capítulos anteriores, se va a dar cuenta que Jesús está en el templo dando una serie de enseñanzas, y de repente cuando Jesús sale del templo, capítulo 24, verso 1 y 2, Mateo, dice que Jesús, búsquelo por favor, quiero que lo veas en su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Ven? Mira, dice así: cuando Jesús salió del templo, ¿dónde estaba Jesús? En el templo. Y algunos dicen, ¿ves, hermano, cómo Jesús sí venía al templo?
Porque uno se quedaron con el concepto de que hay que edificarle casa a Dios, ¿se acuerdan? Pero ¿qué casa le edificaréis al Señor si Dios no habita el templo de hermanos? Si el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice Dios, eso lo dice del Antiguo Testamento. Entonces, pero él venía al templo para enseñar. ¿Por qué? Porque era donde la gente estaba reunida y había una liturgia, una ceremonia, había un proceso donde se le permitía enseñar. Entonces, ahí estaba enseñando. Pero no solamente enseñaban el templo, enseñaban las casas, en los pueblos, en el monte, en todo lugar, en todo momento, en toda ocasión, en una boda, ¿verdad? En el desierto, en el río, en todo momento él aprovechaba el momento para enseñar. O sea que, ¿dónde estaba la iglesia de él? ¿Dónde estaba edificando y construyendo la iglesia? Pero mira, cuando sale del templo, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo me imagino que como, Jesús venía seguido y enseñaba en el templo y los discípulos estaban bien contentos cómo hacía callar a los escribas y fariseos y decían, wow. Y yo creo que se sentían hasta orgullosos de ese templo, ¿no? Saben que mucha gente así, cuando, yo no sé, creo que ustedes vienen de lugares donde podemos decir o dijimos, es que nosotros construimos un gran templo. Recuerdo que nosotros, si lo decimos así, miren, esta es donde yo comencé y salí, construimos un templo, una casa para Dios, de 2 pisos, con muchos salones, oficinas y muchas otras cosas. Nosotros decimos que le edificamos casa a Dios. Y sabe que mucha gente se siente orgullosa por eso. Posiblemente ellos le estaban pasando lo mismo porque le dijeron, maestro, ¿ya viste la clase de edificios? ¿Ya viste las perlas, los diamantes? ¿Ya viste las piedras preciosas? ¡Qué hermoso! ¿Ya viste nuestros edificios del templo? ¿Los has apreciado? La pregunta es que si nosotros muchas veces nos gloriamos más del trabajo físico, del esfuerzo físico que supuestamente hacemos para Dios, que lo que realmente Dios está haciendo dentro de nosotros. Y yo me acuerdo, hermano, de verdad, que es que yo vengo de ahí. Yo sé que tal vez alguno de ustedes, por si acaso, lo menciono. ¿Sabe que mucha gente fue dañada también por eso? Por no tener claro el concepto de iglesia, por creer que lo que se estaba haciendo era para casa para Dios. Y por causa de eso, en nombre de Dios y de la casa de Dios, se abusó mucho de la gente en muchos lugares, económicamente, con trabajo y robo, con astucia. ¿Algunos saben de eso? ¿Sí? Si acaso les pasó, pues es pura coincidencia. Pero sí, hermano, venimos de ahí. Hay tanta gente hoy en día, tantos cristianos lastimados por eso y que no pueden perdonar aquello por la ignorancia de aquellos o el abuso de aquellos intencionalmente. Y hoy en día no quieren reunirse, no quieren saber nada del evangelio. Es verdad, por causa de eso. ¿Por qué fue? Porque no había claro un concepto de lo que es iglesia. Por eso, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa no es iglesia? Y por eso, ahora cuando de repente hay alguno que otro por ahí que sí está buscando edificar, invertir en la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no del edificio, mucha gente ya viene espantada, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces, dice que cuando se iba, le mostraron los edificios, el templo. Respondió Jesús y les dijo, ¿veis todo esto? De lo que usted me está mostrando, diciendo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada, destruida completamente. Jesús profetizó que el templo sería destruido completamente, lo cual en efecto sucedió en el año 70 después de Cristo. Fue destruido completamente por el Imperio Romano. Solo quedó piedra sobre piedra, completamente destruido. La pregunta, ¿por qué Dios permitió que lo destruyeran? ¿Por qué?
de un lugar único donde todos tenían que venir a ese lugar, ahora la morada y templo del Espíritu Santo sería todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos son templo y morada, edificio de Dios, casa de Dios viviente? Den un aplauso profético y dar aplauso a Él. Ya no se necesitaba. De hecho, cuando el velo, cuando el Cristo está muriendo, porque recuerda que todo era sombra y figura. El problema es eso. No entender qué era la sombra, que eran figuras, y seguir adorándolo, y seguir abrazando, manteniendo las figuras. Y hasta peleamos por ello, muchas veces, por la ignorancia, de no saber que eso era una representación de lo verdadero, de lo que había de venir, de lo permanente, aquello era temporal. Entonces, cuando el velo se rasgó, dice la Escritura que cuando Cristo está muriendo en la cruz, en ese instante, cuando su costado es traspasado, el velo que dividía, que separaba, había un velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ese velo estaba, ¿qué? Limitando, prohibiendo la entrada a la representación, porque en aquel lugar era una representación, figura y sombra, ¿verdad? De la presencia de Dios, donde solamente un hombre entraba a oficiar ahí y a nadie más era permitido. Y eso representaba entonces una limitación. Cuando Cristo está muriendo, dice la Escritura que el velo fue abierto, cortado, rasgado, roto, de arriba abajo. No fue de abajo. Los que saben costurar saben que la tela le hacen una cortadita y luego ¿qué hacen? Le dan un jalón, ¿verdad? Y se abre, se rompe. Pues no, quien hizo eso fue Dios, porque fue de arriba abajo. Dios abrió el acceso directo a su misma presencia. Dice, eso fue posible solo por la muerte de Cristo Jesús nuestro Señor. Hebreos capítulo 4, miren lo que dice. Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos 4, versículo 14, 15 y 16, dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, mire, este sumo sacerdote no traspasó el velo. ¿Saben que Jesucristo nunca fue a oficiar al templo físico? Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque su sacerdocio era mayor que el de Aarón. Porque aquel era físico, temporal, era una sombra, era una figura. Pero Cristo entró al templo, a la misma presencia verdadera de Dios. Y dice que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿qué dice ahí? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, si tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu papá, el gobierno, tu abuelito, tu abuelita no pueden compadecerse de ti, tú tienes al Hijo de Dios, Jesucristo, que sabe y puede compadecerse de ti, de todas tus necesidades, dolores, angustias, frustraciones. Sigue diciendo, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Entonces, como él entró en la misma presencia de Dios, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso se encuentra solamente ¿dónde? En la presencia de Dios. En aquel tiempo nadie podía entrar ahí, solamente uno. Por eso Cristo, cuando él muere, su carne, cuando fue abierta, dice Pablo, lo expone así, que se abrió su carne, fue el velo que nos abrió el acceso directo para ahora, hoy en día, tú y yo poder entrar a la presencia de Dios en todo momento, en toda situación, en toda angustia y en todo lugar donde tú y yo estamos.
entendemos todavía el concepto de iglesia, entonces siempre estamos pensando que tiene que ser Aarón el que tenga que entrar ahí para interceder por mí. Porque en el Antiguo Testamento eso hacía, ¿verdad? Sí. Intercedía por el pecado del pueblo. Y entonces le llamamos a Aarón y le decimos: Pastor Aarón, pastor, usted que tiene acceso a Dios, ¿verdad? Mire, muchas veces nos dicen así, ¿verdad? Mi mamá me dice así: hijo, tú que estás más cerquita de Dios. ¿Será porque estoy más alto que todos mis hermanos? No, soy el más chaparro, porque siempre de lo bueno, poco. Cierto, hermano, ¿no he escuchado que la sabiduría no se mide del cielo a la cabeza? No, digo, de la cabeza al suelo, sino de la cabeza al cielo. Y mi mamá me dice así, ¿no? ¿Le ha dicho a usted? Tú que estás más cerca de Dios. A ti que Dios te oye, ¿verdad? Hermano, está bien para los que no conocen a Cristo, los que no conocen la Escritura, pero oye, cristianos ya de años. Hermano, yo sé que a usted Dios lo oye, por favor. Y yo digo, ¿usted qué pasó? ¿Usted no le habla o qué? Porque el que no habla, Dios no le oye, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿cierto? Los salvadoreños dicen: niño que no llora, no mama. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo oye usted? ¿O por qué cree que no lo oye? Porque todavía no ha entendido el concepto de lo que es iglesia. Que Cristo abrió el acceso, ¿verdad?, a la misma presencia de Dios para que todo aquel que en Él cree pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para oportuno socorro. Concepto de iglesia, un lugar físico, ¿verdad? De verdad que todavía mantenemos mucho ese concepto. Y no sé si te acompaña cuando decimos, cuando oye alguien dice: vamos al templo. Por eso hay que algunos le cambian, dice: vamos, le cambian, ¿no? Dice, para no sentirse como que ya no hay que decir eso. No sienta mal. Ese es el lenguaje que tenemos ya por costumbre, pero sí entendemos el concepto, ¿no? Muy bien. En el Antiguo Testamento, entonces, el culto arónico estaba establecido así, en un lugar. Mire Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2. Mire la razón por qué Pablo puede decirle, no solo a Timoteo, pero a toda la iglesia en general. Pero 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Versículo 8 dice: quiero pues que todos los hombres oren. ¿En dónde? En todo lugar. Pero ¿acaso Pablo no había entendido que tenía que esperarse hasta el domingo? Perdón, el día de reunión de oración era los martes. Yo me acuerdo que nosotros lo teníamos los martes. Y ese era el día de oración. De hecho, hay quienes tienen un horario para todo, ¿verdad? Los miércoles, no se olviden, es día de milagros. Hermano, me estoy muriendo. ¿Qué día soy, hermano? Jueves. Lo siento mucho, tiene que esperarse hasta el miércoles. Hermano, falta una semana. Pues se aguanta, porque nuestro horario allá afuera dice: miércoles, día de milagros. Venga por su milagro. Hermano, yo quiero orar al Señor. No, se va a aguantar hasta el martes, porque el martes es el día de oración. ¿Me entienden? ¿Cómo hemos reducido todo eso a un lugar, a un horario? Le digo que es bien básico, bien simple. Pero honestamente, si somos honestos, mantenemos todavía mucho de ese bagaje del Antiguo Testamento. Aarón, no estoy reduciendo el lugar de reunión y el horario, no, hermano, lo felicito porque usted está aquí, de verdad, y aquellos que lo están mirando por las redes. Lo que sí estoy diciendo que sí, bueno, para aclarar un poco esto, para que no me estén viendo mal, de que ya no se necesite y al rato me echen la culpa a mí que diga: Agapito, oye, ya no vino nadie el otro domingo. Ya entendieron el concepto de iglesia, ya no se necesitan reunir. Bueno, a lo mejor es porque ya están haciendo lo que la iglesia, el propósito de la iglesia, que ese es el tema. Pero, ¿por qué no reunimos? Bueno, hay varias razones, pero dos que en lo personal yo considero que son muy importantes. La primera
es conforme al modelo de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, dice la Escritura, que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Y cuál era su estilo de vida? ¿Cómo vivían? Compartían en comunión, ¿verdad? Como comían el pan en las casas. Eso es bonito, y eso sí lo hacemos, ¿verdad que sí? En comunión. Pero permanecían en la doctrina ¿de qué? De los apóstoles, en las enseñanzas. No era de que, oh, ya te convertiste a Dios, te volviste a Dios, qué bueno. Sí, ahí como pueda. No, se reunían para eso. De hecho, Pablo dice, hermano, ¿qué pues cuando reunís? ¿Qué hay? Cada uno trae algo, doctrina, enseñanza. Se reunían para ser edificados. Entonces, el lugar de reunión es para qué, como hoy, para seguir siendo edificados según el modelo y el propósito de nuestro Dios. Número 2, para tener comunión el uno con el otro como cuerpo de Cristo, para adorar un momento a Dios juntos, lo que hacemos allá afuera, ¿verdad? Lo que hacemos en su casa, en su auto, que usted adora a Dios. A veces va solo ahí adorando. ¿Cuántos de ustedes son así también que de repente les agarran la locura esa como a mí de repente? A mí me encanta cuando voy solo, es cuando más aprovecho. ¿Sí? Hay más intimidad, ¿no? Menos interrupción. No hay frecuencia que interrumpa por ahí. Comunión con Dios 24 horas. No tiene que esperar. Bueno, muy bien, sigamos. Juan capítulo 4. Observe este escenario. En Juan tenemos un escenario donde Jesús, capítulo 4, se encuentra con la samaritana, pobre samaritana, muy mencionada, ha sido muy famosa todo el tiempo, ¿verdad? Después de que Jesús la encuentra ahí, le dice de beber, si supieras quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías, y le comienza a decir, trae tu marido, no tengo marido, y dice, bueno, es cierto, porque el que tienes ahora no es tu marido, ¿verdad? Y entonces le dice, me parece que eres profeta. Mira el versículo 20, Juan, capítulo 4, verso 20. La samaritana le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál monte? En el monte de Samaria, ¿verdad? Y ustedes los judíos, vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Escuchen, la samaritana había sido instruida porque sus padres, sus abuelos, tatarabuelos habían dicho que se había de adorar a Dios en esos montes de Samaria. Todos los judíos decían, no, el lugar de reunión que Dios dispuso es en Jerusalén. Por eso todos los judíos tienen que venir a Jerusalén ahora. Pregunta, ¿quién estaba en lo correcto? Mira, cada uno ha sido enseñado de diferente manera, y hasta el día de hoy esa disputa todavía sigue, ¿verdad? Hermano, ¿cuándo se debe de reunir la gente para adorar a Dios? ¿En domingo o en sábado? Por ahí para comenzar con una pequeña polémica, ¿no? Y por eso hay pleito. Si es sábado o si es domingo, ¿verdad? ¿Cuándo es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? Y olvídense, por ahí hay tanta polémica. Otro dice que el lugar de reunión es en cierto lugar, ¿sí? Y cada lugar de reunión creen tener la verdad, ¿verdad que sí? Oh, hermano, es que cuando saben que usted no cree como ellos, usted está mal para ellos, ¿verdad que sí? Para cualquier grupo. Y cualquier grupo dice, así se debe de adorar a Dios, así se debe de creer en Dios. Esto dice la Escritura. Entonces cada quien está con un concepto diferente. La samaritana decía, a nosotros nos enseñaron así. Ahora ya estoy confundida. Ustedes dicen que en Jerusalén. Hermano, esa polémica sigue igual. Sigue lo mismo, porque cada quien, cada grupo. Mira, Cristo no vino ni a establecer el cristianismo. A los israelitas, a los judíos, Dios no les dio el judaísmo. Dios les dio su palabra, sus leyes para que se regieran, pero ellos hicieron una religión de eso. Y eso es lo que empezaron a enseñar, normas que después le fueron agregando tradiciones. Y entonces
se quedaron con eso y ahora pelean por todo eso. Y ese es el concepto entonces que cada uno tiene de su lugar. Por eso es que cada uno dice, no, la iglesia, para ser miembro de la iglesia tiene que ser esto, esto y esto y esto. Y ahora ya eres miembro de la iglesia. Posiblemente es miembro de la congregación, del lugar de reunión, del grupo. Pero para ser miembro de la iglesia de Cristo tienes que ser transformado, haber nacido de nuevo, arrepentirte, pedirle perdón a Dios de todo corazón y volverte a Él. ¿Cuántos han sido miembros con esa credencial? Puede ser que no califiques, hermano, para algunos grupos, ser miembro de un grupo. Pero escuchen, si tú tienes a Cristo en tu corazón, lavado por la sangre del Cordero, tú eres miembro de la familia de Dios. Tú eres parte del edificio de Dios. Así que, dice la samaritana, a Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice? Adorarán al Padre en Jerusalén. No, en Samaria. No, en Houston, en Guadalajara, porque cada año viene el ungido, ¿verdad? Algunos saben eso, ¿verdad? Y cada país tiene lugares, tiene gente. Hermano, ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿cuántos verdaderos adoradores hay aquí? Que saben adorar verdaderamente. Dice, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano, escuche, Dios está buscando que le adoren. Y sabe, los únicos que saben hacer esto y pueden hacer esto solamente son los nacidos de nuevo. Solamente usted y yo. Qué privilegio tan grande, hermano, que usted puede adorar a Dios directamente. No necesita intervención de nadie. El acceso está abierto en todo momento. Y muchas veces, como dicen por ahí algunos, como no nos ha costado nada, por eso no lo adoramos tanto. Así que uno de los propósitos de la iglesia, para seguir adelante, entramos al propósito de la iglesia, es predicar el mensaje de salvación a toda persona, hacer discípulos, enseñándole todas las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia está establecida para llevar, para mostrar, para ser testigo y testimonio de Dios. Ahora nosotros somos los testigos. ¿Cuántos testigos de Jehová hay aquí? Ahora ya los confundí. Testigos de Cristo, ¿verdad? Testigos de Dios. Porque, mire, Mateo 28, en el versículo 16. Mateo 28. Al final, Jesús ha muerto, resucitado y está a punto de irse a ascender, pero los comisiona a sus discípulos. ¿Dónde se han reunido los discípulos? ¿En qué iglesia asistían los discípulos? ¿Cuál iglesia? La iglesia de Cristo. Y no se llamaba iglesia de Cristo con otro nombre. Simplemente ellos eran la iglesia. Escuchen, ellos no se reunían en una iglesia de Cristo, sino que Cristo se reunía con su iglesia donde quiera que ellos estaban, en las casas, en las cuevas, donde quiera que ellos hablaban ahí. Ahora dice el versículo 16, Jesús hablando, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con ese mismo poder los comisiona. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos, llenándolos. ¿De qué? Del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo lo que significa el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos eso para ser discípulos? Bueno, verso último, 20. Enseñándoles que guarden, ¿qué dice? Todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. Ay, hermano, es que ya no siento, ya no sé si Dios está conmigo.
Mira lo que dice el texto. Hermano, yo sé que Dios está con usted, a usted sí lo oye. Claro que a mí me oye y Él está contigo, pero mira la comisión de los discípulos. No los comisionó a un lugar físico, sino por todo el mundo. Y sabe que esto no era solo para ellos, porque ahí aparece el verso que leímos, que se reunieron los 11 con Él. Pero ellos no iban a poder llegar a todo el mundo, ¿verdad que no? No, por esa comisión entonces es para quién? Para la iglesia que Él estaba estableciendo. Porque a partir de su muerte y resurrección, la iglesia nace. ¿Se acuerdan lo que nos ha enseñado el predicador nuestro pastor? Mire, Hechos capítulo 1, versículo 8. Eso se lo saben muchos de memoria. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice ahí, Jesucristo les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Y me seréis testigos de Cristo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Otra vez, los discípulos no llegaron hasta el último de la tierra. Se dice que la mayoría de ellos, tal vez casi ninguno de ellos, salió de Jerusalén. Ahí murieron. Pero esta comisión es para todos, es para la iglesia, porque la iglesia había nacido con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene el poder del Espíritu Santo, Pedro se levanta y empieza, hermano, a predicar y se convierte en 5,000. Y ahí está, entonces se comienza a avanzar el Evangelio. Así que el primer propósito, ¿por qué la iglesia existe? Volviendo al tema central, la iglesia existe para que sea testigo de Cristo, representante de Cristo, ¿verdad? Para que publique el mensaje de salvación a toda persona en todo lugar y los discipule. Y es lo que menos a la gente le gusta. Hermano, sí, de verdad que la mayoría de las iglesias de donde venimos, yo recuerdo cuando decíamos vamos a tener un tiempo, un seminario de enseñanza, hermano, unos 2 o 3, y venían porque pues eran los que estaban asignados para ayudar a acomodar algo, porque tenían que. Pero realmente cuando esos cultos por ejemplo, cultos no sé, de milagros, de avivamientos, o noche de gloria, o X, lo que sea, hermano, eso vende. ¿Sí? Y si es un concierto, un cantante famoso, ¿verdad? Imagínense, yo le digo, venga hermano, yo voy a cantar el próximo sábado. Ya estuvo, ya ahorita no digo nada. Ya se vendieron los boletos. Sold. Otro de los propósitos, porque de Cristo, por medio de la iglesia, es llevar muchos hijos a la gloria a Dios. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Miren lo que dice. Otro segundo propósito. Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, para que todo subsiste por Él, en Él y para Él. Porque habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. El propósito de Cristo, venir a la tierra, Dios envía a su Hijo. Como el grano tiene que morir, caer a la tierra, morir, y entonces llevar ¿qué cosa? Fruto, ¿verdad? Cristo muere, Dios, en otras palabras, siembra a su Hijo en la tierra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Lo siembra en la tierra, la semilla de Dios, la simiente, ¿sí? Por eso Dios le dijo a la mujer, la simiente, tu simiente, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Esa semilla es sembrada y ahora da fruto, mucho fruto. Dios siembra un hijo y ahora obtiene muchos hijos para la gloria de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Denle un aplauso fuerte a Cristo. Somos el resultado. Somos el resultado de que el unigénito Hijo de Dios ahora vino a morar en tu corazón y en mí. Así como Él, quiero
terminar, quiero ir cerrando con esto. Es una similitud de lo que ocurre con Adán y Eva. Así como Eva tuvo que ser sacada de Adán para poder producir y llenar la tierra. Miren Génesis capítulo 2, verso 18, lo que dice ahí. Así también Dios tuvo que sacar de Cristo a la iglesia para poder producir o reproducirse como hijo de Dios. Mire que Adán y Eva, todos somos hijos de Eva, ¿no dice la escritura así? Y Eva fue la madre de los vivientes. Todos venimos de Eva, ¿cierto? Nos reproducimos o se empezó a reproducir. Bueno, yo comparé con 3 nada más, no sé cuándo estuvo usted, pero ese fue el mandato que Dios le dio a Adán y Eva, ¿cierto? Llenen la tierra, produzca. De hecho, en el Génesis capítulo 2 Dios le dice: fructifiquen y multiplíquense. Primero, fructifíquense, ¿sí? Si usted quiere multiplicar una mazorca, tiene que sembrarla, dar el fruto y de ahí se va multiplicando. Entonces, dice ahí el verso 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Y hay muchos que han especulado por muchas maneras, muchas cosas, muchos pensamientos, ¿por qué Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo? Que porque se le podía ocurrir que miraba el camello con la camella y, ¿verdad?, y tenía camellitos, la gallina el gallo, el chango, con su changa, y dijo: ¿y yo? ¿Y yo qué? No, hermano. Cuando Dios dijo que no era bueno, era porque el propósito de Dios que el hombre llenara la tierra, ¿verdad que eso le dijo? Que llenara la tierra, la sojuzgara, gobernara, reinara, representara a Dios. Y cada animal, cada planta, cada árbol se iba a reproducir según su especie. Entonces dijo Dios: el hombre no puede, el hombre está completo. Escúchese, ¿cuántos están completos en Cristo? Pero a veces seguimos creyendo que nos faltaron. Adán estaba completo, ¿ok? Y Adán, Dios tuvo que matarlo. Adán es figura de Cristo. Yo quiero cerrar con esto y por favor ponga atención, porque si se le escapa, vamos a seguir pensando que Adán representa al hombre y Eva a la mujer, porque toda la vida ha sido ese pleito, ¿verdad? De hecho, cuando empezamos a jugar ahí de que ¿quién tuvo la razón? ¿Quién tuvo más culpa? ¿Quién pecó? ¿Adán o Eva? Porque Eva fue engañada, comió del fruto y pobrecita la engañaron, ¿verdad? Y la justifican. Las mujeres la defienden. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Y se enojan cuando le echamos la culpa a Eva. Y nosotros defendemos a Adán, ¿verdad? No, escuchen. Porque Pablo en Efesios termina diciendo que esto, hermano, es una representación, es una alegoría, es un misterio. Esto del matrimonio, del que lo que habla Efesios, lo hemos aplicado para nosotros y que sí nos ayuda en el matrimonio, pero es un misterio. Pablo, de lo que está enseñando en Efesios capítulo 5, está hablando de Cristo y la iglesia. ¿Y sabe quién hace referencia? Adán y Eva. Porque Adán representa a Cristo, ¿cierto? Miren la representación, un poquito, ¿no? Como dijo Pablo en un texto, permítame un poco de locura. Adán, escuchen, no se ofendan a las mujeres, promete solemnemente no ofenderse. Adán es el único que recibió la vida directa de Dios. Así es. La mujer no. Lo siento mucho. De verdad, yo sé que ya me dijeron, me están viendo así como raro. Pero la escritura dice que Dios formó a Adán y sopló en él aliento de vida. ¿En Eva? No. A Eva portaba la vida que había en Adán. Ojo con esto, porque Eva comparte la vida de Dios. Ahora sí ya se sienten mejor, ¿verdad? La misma vida que tenía Adán de Dios,
la comparte también Eva. Igualito, no se sienta menos, no es menos, comparte la misma vida de Dios, Eva. Pero Eva tuvo que ser sacada de Adán, de la vida, porque Dios solamente, Adán, escuche esto, Adán era único en su clase. Fue el único formado por Dios con el soplo de vida. Adán fue el único. Varones, nosotros nos vamos a transportar a Eva. Todos estamos ahora dentro de Eva, ¿ok? Hombres y mujeres. Dejemos de pensar que Adán representa a los hombres, los representa. No, nosotros estamos representados en Eva. Porque Eva representa a la iglesia. Adán representa a Cristo. Porque Cristo es el único con la vida de Dios que descendió del cielo para darle vida a Eva. A usted y a mí. ¿Está conmigo? Si lo está entendiendo, está cachando, mire. Entonces, Dios tiene que matar a Adán, le hace una cirugía, le abre el costado, le saca una costilla y ahí forma a su esposa. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso Adán sigue representando a Cristo. Y después de la cirugía, cierra la carne en su lugar, dice la Escritura, ¿verdad? Y cuando él despierta, cuando él resucita, ahora viene Eva. Y como Adán, su trabajo era ¿qué? Ponerle nombre a todos los animalitos. Y cuando ve a Eva, la examina y dice, no, pues el chango ya pasó, la changa ya pasó, no se parece, la leona tampoco. Y dice, espérate, esto es hueso. Y le empieza, estas son, es que traes aquí mi costilla, esta es mi costilla. Por eso digan unos, déjale consulto con mi costilla. Esto es hueso de mi hueso. Oye, la carnita se ve como la mía. Bueno, un poco más en algunas áreas que yo, pero mejorado. Bueno, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ella aporta mi vida. ¿Será por eso que el hombre le dice de repente así, ¿verdad? Mi vida. Si le dice así es por eso. También porque la ama mucho, ¿no? Y a veces ella sabe que son alma viviente. Por eso la mujer a veces le dice al hombre, mi alma. Es sí mi vida, sí mi alma. Eva tiene que salir de la costilla del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Ay, porque se va a deprimir. No. Ay, porque se va a depravar. No. Como algunos dicen, ¿se va a depravar ahí con los animales? No. No es bueno que el hombre esté solo, porque Dios lo estableció para un propósito glorioso, para que llenara todo el ambiente, toda la tierra, gobernara, y el hombre solo no podía reproducirse y llevar a cabo el plan divino de Dios. Así que Dios tiene que darle una compañera ayuda. ¿Ya le dice? Ayuda idónea. ¿Para qué? ¿Para qué la ayuda idónea? Eso es otro concepto, esa es otra ciencia. ¿Para qué la ayuda idónea? Para ayudarle a Adán a llevar a cabo el propósito de Dios. Para que juntos cumplan el propósito de Dios. Y ahí Dios establece. Entonces, escuchen. Eva no está separada de Adán. Eva pertenece, es parte. Por eso la iglesia la tiene que sacar de Cristo. Cristo, cuando está en la cruz del Calvario muriendo, dice la Escritura que igual que Adán salió, fue traspasado su costado de Cristo con una lanza, traspasó el soldado romano, abrió su costado y por esa herida, de ahí en adelante murió. Cuando Él resucita, por su muerte, resucitación y glorificación, ahora nace la iglesia gloriosa. Y ahora, miren, ¿quién le puso nombre a Eva? Adán. La palabra Adán significa en hebreo Ish. Ish. Y cuando ve a Eva, la palabra Eva significa, es Isha. Ish, igual que Adán. Ish, pero aumentado. Isha, porque es un aumento, es una proyección, es un reflejo multiplicado de Él mismo, porque salió de Él. Cristo dijo, cuando yo me vaya, cosas mayores harán que yo. Cristo vino, era el único en su clase, pero hoy en día habemos muchos hijos para la gloria de Dios.
Y cada día más y más. Por eso Él tiene que morir, resucitar y salir de ahí. Por eso es que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque no puede. El hombre no puede reproducir solo. Por eso el hombre estaba completo. ¿Saben que en Adán estaba también la mujer? De ahí la sacó, ¿cierto? Pero que algunos no les han dicho y todavía traen un poquito o mucho de eso dentro. Y salió de ahí para reproducirse. Por eso el hombre está completo. Ahora el hombre en Cristo está completo. Dice ahí, tenía que morir tú a sí mismo para sacar de la costilla y hacerle una ayuda idónea. Efesios capítulo 5. 2 versículos más terminamos. Efesios 5:30. Miren cómo dice Pablo hablando en Efesios. Este es el pasaje que le digo que utilizamos mucho nosotros para hablar del matrimonio. Efesios 5, versículo 30. Pablo viene hablando de la relación de marido y mujer, esposo y esposa, someterse en el temor de Dios todos. Que la mujer debe de respetar a su marido, ¿verdad? Mujeres, respeto a su marido, ¿verdad? Casi no dicen amén. Bueno, yo sé que se las paso y les doy una excusa porque tienen un tapabocas y pues no se oye muy bien. Yo entiendo que es por eso. Dejémoslo así. Y el hombre, el mandato es de amar a su esposa, ¿verdad, varones? Sí. Hijo, está peor la cosa. Y porque ayer uno se niche, Dios mío. Bueno, miren lo que termina diciendo el verso 30. Porque somos miembros, ¿qué dice? De su cuerpo. De su cuerpo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Amén. También de su carne y de sus huesos. ¿Por qué nosotros como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo? De su carne y de sus huesos. ¿Qué significa eso? Eso es una iglesia corporativa. Es un cuerpo físico aquí en la tierra. Del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, ¿cierto? Ayer hablamos de eso, de lo que es ser la cabeza. Y la mayoría de los hombres siempre pensamos que ser cabeza de la mujer es el que suena el látigo cuando llega a la casa y hasta el perro se esconde. El jefe, el autoritativo. No, cabeza es totalmente diferente a lo que nos han vendido el concepto. Si usted no vino ayer, bueno, tenemos el replay ahí, acérquese con hermano Horacio. Estuvo buenísimo eso. Mire, dice que somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a qué? A su mujer. Y los dos serán una sola carne. Por eso dice Pablo que el que se une con Cristo, un espíritu es con él. Y la única manera, cuando sucede esto, que el hombre se une con su mujer, es cuando se lleva a cabo la verdadera unión, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan de la luna de miel? Ya ni se acuerdan, ¿verdad? Tienen que volver a ir a la luna de miel. Y entonces cuando el hombre y la mujer se unen, es cuando vienen a ser uno. Cuando entra en esa intimidad, en esa relación. Por eso es que Cristo tuvo que venir y meterse dentro de nosotros para poder ser uno con Él. No dice así Pablo, el que se une, está hablando del cuerpo. El que se une a una ramera, un cuerpo es con Él, ¿sí o no? Está hablando de una unión de ese tipo. Pero hace la similitud, dice, pero el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Hay una unión, por eso somos parte de su cuerpo. Pero el verso 32 termina diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Se da cuenta que lo que viene hablando Pablo no es en sí del matrimonio, pero ayuda mucho, pero hace una representación, es un misterio de Cristo y de la iglesia. Así que terminamos, hermano. Vamos a ver Juan capítulo 10. Aquí terminamos. Juan capítulo 10. Versículo 17, Juan capítulo 10. Mira lo que dice.
que yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. ¿Está hablando de qué? De su propia voluntad, ¿cierto? Yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo está diciendo que Él voluntariamente puso su vida por la iglesia. Acuérdense que Adán representa a Cristo, ¿cierto? Y como le dije hace un momento, permítame un poco de locura, porque Adán, cuando dice la Escritura, dice Pablo, que la mujer fue engañada, ¿verdad que sí? Y acuérdense, por favor, las mujeres son las únicas que se identifican con Eva, pero ya dijimos, los varones ahora nos hemos transportado también dentro de Eva, porque todos venimos de allí. Adán representa solo a Cristo, no nos representa a nosotros los varones, en este aspecto, en este misterio. Eva fue engañada. Eva cayó en pecado. Eva cayó en desobediencia, ¿cierto? ¿Sí? Y no solo las mujeres, todos los hombres, toda la humanidad ahí cayó en pecado, todos nosotros. Cuando Cristo vino nos encontró muertos en delitos y pecados. Cuando Adán vino y miró a Eva, él no había pecado, en él no había pecado. Acuérdense que Adán representa a Cristo, que te portaba la vida de Dios directamente a Adán. Pero Eva había pecado, había desobedecido. Y dice la Escritura que Eva fue engañada, dice Pablo, pero Adán no. ¿Qué significa eso? Que Adán conscientemente participó, comió, sabía lo que hacía del pecado, sabía que lo que estaba comiendo estaba absorbiendo lo mismo, del mismo pecado que había participado Eva, ¿cierto? Conscientemente. Eso es lo que dice la Escritura, que Pablo dice, él no fue engañado, fue engañada a Eva. Cuando él come de ese fruto, él ahora participa voluntariamente. Dice la Escritura que Adán fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad que sí? Y Dios es amor. Claro que había amor en él. Imagínense, después de estar tanto tiempo solo y ahora tiene su esposa, tiene su mujer, disfrutando la presencia de Dios, y ahora ver que todos, hermano, la chaca ya con su chango y dice, pues yo también, ¿verdad? El caballo, la yegua, el gallina, el gallo, ya está contento con su esposa. Y como hay amor de Dios en él, porque fue creado a la imagen de Dios, que Dios es amor. Y él ama a su esposa tanto. Por eso le digo, como dice Pablo, permítame un poco de locura. Él ama tanto a su esposa que aunque la ve en pecado, si él la deja así y él no participa del pecado de Eva, ella se pierde completamente. Pero como él porta la vida de Dios y el amor de Dios cubre multitud de pecados, ¿verdad que dice la Escritura? Sí. Ahora él, por amor a su esposa, voluntariamente participa del pecado de Eva para poder redimirla. Y decide morir voluntariamente, poner su vida por ella, con la esperanza de que un día haya redención, aunque no lo sabía en el momento. En todo eso, hasta ahí, es una representación igual de Cristo, todo lo que he dicho. Lo único que él no pudo hacer fue resucitar para darle vida a Eva, porque entonces sería igual que Cristo. Por eso era solo una figura y sombra. Pero Cristo vino a la iglesia, de tal manera nos amó, que estuvo dispuesto voluntariamente, dice este texto, que puso su vida. Nadie, yo la pongo de mí mismo, por voluntad, por amor a la iglesia. Dice que absorbió el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío, para poder redimirnos del pecado y de la maldición del pecado. Y de ahí en adelante es entonces que la iglesia es redimida. De ahí nace la iglesia. ¿Pero para qué? Cuando nace la iglesia es para multiplicarse, para predicar el evangelio, para llevar muchos hijos a la gloria. El propósito glorioso de Dios es para eso. ¿Cuántos son nacidos de Dios? ¿Cuántos han nacido del Espíritu? ¿Cuántos son iglesia realmente? Hermano, en el concepto de la iglesia es ese. Póngase de pie.
Usted y yo hemos nacido. Cristo dijo que no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Usted y yo hemos nacido, sí, de Adán y de Eva en pecado, pero hemos sido redimidos ya por Cristo Jesús. Amén. A menos que no seamos iglesia, escuche, cuando no somos verdaderamente iglesia, no puede ocurrir esto. Número uno, no podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad en todo lugar. ¿Verdad que no? No. Si solo tenemos una religión, siempre estaremos esperando que haya un lugar de reunión y un horario para adorar a Dios. Número dos, a menos que seamos nacidos de nuevo, que seamos iglesia verdaderamente, podemos predicar el mensaje que hemos recibido, porque nadie puede dar lo que no da. Si no es iglesia, no puede ser. Pero si es iglesia, debe estar haciéndolo, porque ese es el propósito de la iglesia, para por medio de ello llevar muchos hijos a la presencia de Dios. ¿Cuántos son iglesia, hijos de Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta hora. Padre, te adoramos y damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, tu amor, tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender cada vez más claro el concepto de la iglesia, por qué existe, para qué existe, Señor. En el nombre de Cristo, te damos gracias por esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos con tu Espíritu Santo. Amén y amén.